Bienvenido al poderoso mensaje de la palabra de Dios. Give it louder to the King of Kings. Él es digno de alabanza y de gloria, aleluya. He is worthy of our worship and our praise. Padre, aquí estamos ante tu presencia, Father, here we are before your presence, reconociendo el gran privilegio que tenemos recognizing the great privilege that we de have, venir a celebrar la victoria que tenemos en Cristo. that we can come to celebrate the victory that we have in Christ. Entendemos el sacrificio que te costó, We understand that it cost you a great sacrifice, pero también conocemos los resultados de tu sacrificio. but we also know the results of that sacrifice. Y por eso no podemos callar de decir gloria a aquel que vive por los siglos And that's why de we los cannot siglos. silence our Aleluya. mouths from saying glory to the one who lives forever and ever. Así que Padre, hoy te rogamos So Father, today we ask que you tu Santo Espíritu nos dé entendimiento that your Holy Spirit would give us understanding para comprender, Padre mío, lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. to understand what Jesus has done for us. Y te damos gracias porque Él estuvo dispuesto a dar su vida, And we thank you because he was willing to give his life, porque era el único digno que podía hacer. because he was the only one worthy of being able to do it. Gracias, Padre. Thank you, Father. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Amen. Give a round of applause to the Lord. Pueden sentarse, amados hermanos y amigos. You may be seated, beloved brothers, sisters, and friends. Si nos acompaña hoy, damos gracias al Señor por su vida. If you're here with us today, we are thankful for your life. Y quiero hablarle bajo el tema: And I want to speak to you under the topic, no llores más. weep no more. El Cordero ha triunfado. The Lamb has triumphed. Está bien, hermano, que reflexionemos en el sacrificio de Jesucristo. It is good for us to reflect upon the sacrifice of Jesus Christ. Pero también es importante que sepamos que es tiempo de celebrar nuestra victoria. But it's also important for us to remember that it is time for us to celebrate the victory. La Biblia dice que Dios nos ha hecho más que vencedores The Bible says that we are more than conquerors por medio de aquel que nos ha amado. through him who loved us. Si usted puede ir donde está, busque su Biblia en Apocalipsis capítulo 5. Right there where you are, if you can open your Bibles to Revelation chapter 5. Y vamos a leer los primeros 5 versículos para que entendamos el contexto de lo que vamos a compartir. And we're going to be reading the first 5 verses so that we have a better understanding in the context of what we're going to be Y studying. estoy ya leyendo de la Reina Valera. And we're going to be reading of the New King James. Dice Apocalipsis 5:1 Revelation 5:1 hasta el says, versículo 5. until verse 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un rollo escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. And I saw in the right hand of him who sat on the throne a scroll written inside and on the back, sealed with 7 seals. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Then I saw a strong angel proclaiming with a loud voice, who is worthy to open the scroll and loose its seals? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirarlo. And no one in heaven or on earth or under the earth was able to open the scroll or to look at it. Y dice: y lloraba yo mucho porque no sabía hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. And then it says, so I wept much because no one was found worthy to open and read the scrolls or to look at it. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. But one of the elders said to me, do not weep. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Behold, the lion of the tribe of Judah, the root of David, has prevailed to open the scroll and to loose its 7 seals. Por eso quiero hablarle bajo ese tema. That's why I want to speak to you under that topic. No llores más, Weep no more. el Cordero ha triunfado. The Lamb has triumphed. Al terminar vamos a participar de la cena del Señor. At the end, we're going to take part in the Lord's Supper. Y vamos a descubrir algo importante. And we're going to discover something important. Es que este capítulo de Apocalipsis, And it's that this chapter in Revelation, al igual que la cena del Señor, likewise to the Lord's Supper, nos motiva a recordar tanto el pasado como el futuro. motivates us to remember not only the past, but also the future. Tenga en cuenta que Apocalipsis capítulo 5
Remember that Revelation chapter 5, en el orden de la historia actual, aún no ha pasado. in the history of what we are living right now, has not yet happened. Se hará realidad en el futuro, It's going to come in the future. después del rapto de la iglesia, After the rapture of the church, así como estudiamos este domingo pasado. as we studied last Sunday. Mira, acabamos de estudiar los primeros 4 capítulos del libro de Apocalipsis. And we just finished reading the first 4 chapters of the book of Revelation. Estudiamos las 7 iglesias, el capítulo 2 y el capítulo 3. We studied the 7 churches in chapters 1 and 2. También estudiamos el capítulo 4 de Apocalipsis. We also studied chapter 4 of Y Revelation. hablamos bajo el tema la adoración en el cielo. And we talked about worship in heaven. Y descubrimos que la escena en el capítulo 4 y el capítulo 5 es muy diferente a los capítulos anteriores. And we discovered that the scenes are very different in chapters 2 and 3 than the other ones. El capítulo 2 y 3 enfocan lo que está pasando en la tierra. Chapters 2 and 3 describe what is happening on earth. Pero el capítulo 4 y el capítulo 5 habla de lo que está pasando y va a pasar en el cielo. But chapters 4 and 5 are going to show us what is happening in heaven and in the future. De hecho, el contexto para que podamos entenderlo bien es Apocalipsis 4, versículo 1. Veámoslo. And the context so that we are able to have a better understanding is actually found in Revelation chapter 4 verse 1. Let us see Dice, it. después de esto miré y vi que en el cielo había una puerta abierta. And it says, after these things I looked, and behold, a door standing open in heaven. Entonces la voz que antes había escuchado y que era como el sonido de una trompeta me dijo, And the first voice which I heard was like a trumpet speaking with me, saying, sube acá. come up here. O sea, está hablando de una transferencia de la tierra al cielo. It's talking about something that is transferring from heaven onto earth. Sube acá y te mostraré lo que va a suceder después de esto. Come up here, and I will show you things which must take place after this. Dijimos que cuando dice sube acá y te voy a mostrar lo que viene después de esto, We said that when it says, come up here, and I will show you things which must take place after this, se refiere que esas cosas son las que van a suceder después de la era de la iglesia. we said that these are the things that are going to happen after the time of the church. Ahora estamos en la era de la iglesia. We are currently in what we call the church age. La época de la gracia y la misericordia de Dios para las naciones. The time of grace and mercy that God has for the nations. Pero un día Jesucristo vendrá a buscar su iglesia But one day Jesus is coming to take his church. y la llevará al cielo. And they're going to be taken up to heaven. Y luego comenzarán a pasar unos juicios sobre la tierra. And then there will be judgments that will come upon the earth. Esos juicios comienzan en el capítulo 6 hasta el capítulo 18 de Apocalipsis. And those judgments are from chapter 6 to chapter 18 of Revelation. Pero la buena noticia es que la iglesia no estará aquí sobre la faz de la tierra. The good news is that the church will not be here over the face of the earth when that happens. De hecho, el domingo mostramos una imagen que resume los 3 eventos grandes que van a suceder durante la gran tribulación. And on Sunday we showed you an image that talked about those 3 separate things that will happen here on earth. Y dijimos que van a haber 7 sellos que se van a abrir. And we said that there would be 7 seals that would be opened. Estos sellos representan juicios que vienen sobre la humanidad. They represent judgments that are coming upon humanity. Luego habrán 7 trompetas que serán sonadas y habrán juicios sobre la tierra. And then there will be 7 trumpets that will sound for judgment over humanity. Y también habrán 7 copas que serán derramadas sobre la tierra. And then there will be 7 bowls that will be poured out over the earth. Ahora, si nosotros no sabemos lo importante, If we don't know what is important, podemos llenarnos de temor. we can become full of fear. Pero lo importante es esto, But the important thing is this, que la iglesia de Jesucristo no va a estar sobre la faz de la tierra that the church of Jesus Christ will not be on the face of the cuando earth comiencen estos juicios. when these judgments begin. De hecho, esa es la promesa de Jesucristo en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. And it's actually the promise of Jesus Christ in Revelation chapter 3 verse 10. Cuando Jesús le escribe la carta de Filadelfia, When Jesus is speaking to the church in Philadelphia, le dice así: ya que has guardado mi mandato de ser constante, he says to them, since you have kept my command to endure patiently, yo por mi parte te guardaré de la hora de prueba que vendrá sobre todo el mundo entero.
I will also keep you from the hour of trial that is going to come on the whole world. Esa es la promesa del Señor That Jesucristo. is the promise of Jesus No Christ. solamente para la iglesia de Filadelfia, Not only for the church in Philadelphia, sino también para la iglesia de este tiempo. but also for the church now. Dios ha determinado que nosotros no vamos a sufrir el daño que vendrá sobre este mundo en el tiempo de la gran tribulación. God has determined that we will not go through the harsh judgments that are going to come over the earth during the time of tribulation. Así que vamos a entrar hoy al capítulo 5. So today we're going to be starting chapter 5. Y yo no pude coordinar estos detalles, solamente Dios pudo hacerlo. And I can't coordinate these details, only God can. Porque el capítulo 5 habla del sacrificio de Cristo. Because chapter 5 speaks about the sacrifice of Jesus. Y eso es lo que lo cualifica a él para poder abrir los 7 sellos que traerán juicio sobre la faz de la tierra. And that is what qualifies him to be able to open up the 7 seals that will bring judgment over the earth. Apocalipsis 5, versículo 1 y 2. Revelations 5, chapter 5, verses 1 and 2. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono And I saw in the right hand of him who sat on the throne un rollo escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. a scroll written inside and on the back, sealed with 7 seals. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: Then I saw a strong angel proclaiming with a loud voice, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? "Who is worthy to open the scroll and to loose its seals?" Recuerde que estamos ahora mirando hacia el futuro. Remember that now we are looking towards the future. Esto no ha sucedido aún. This has not yet happened. Estas son las cosas que están por suceder. These are the things that are to come. Y esto va a comenzar a suceder después que la iglesia es raptada de la tierra para estar con el Señor en los cielos. And these things will begin to happen when the church has been raptured and taken up into heaven with God. Pero sabe, la Biblia hace una pregunta: But the Bible asks a question. ¿quién es digno de abrir y desatar sus sellos? Who is worthy to open the scroll and loose its Esto seals? habla de un rollo sellado con 7 sellos. This speaks of a scroll that is sealed with 7 seals. Esto no es algo que se practica ahora, This is not something that we practice today, pero es algo que se practicaba en los tiempos antiguos. but it is something that was done in ancient times. Y era que los documentos importantes, And it was that documents of importance que la mayoría estaban escritos como pergaminos, that were usually written on parchment eran enrollados y sellados. were then rolled and sealed. Y eran sellados porque solamente las personas autorizadas podían abrirlo. And they were sealed because only the authorized persons would be able to open them. De hecho, específicamente los romanos And in particular, the Romans tenían la tradición de sellar cualquier escritura, cualquier propiedad o cualquier testamento they had the tradition that would seal any titled deed and any final testaments con 7 sellos. with 7 seals. De modo que debía haber una persona autorizada para abrir cada sello So that there would have to be an authorized person to open every seal como testigos presentes de que ese testamento era válido. as an eyewitness to prove that that testament was actually valid. Ahora, ¿por qué está ocurriendo esto en el cielo? So why is this happening in heaven? Tendríamos que decir que en esencia este es el título de propiedad del universo. We would have to say that in essence this is the title deed for the universe. Este es el documento oficial que otorga el universo a aquel que lo creó. This is the official document that grants the universe to the one who is the heir of the creator. Nosotros somos herederos, dice la palabra, juntamente con Cristo. The Bible says that we are co-heirs with Christ. En otras palabras, esta es la herencia que el Padre le está dando a su Hijo. In other words, this is the inheritance that the Father is giving to his Son. Y es interesante que es el Padre el que tiene este rollo con 7 sellos en la mano. And it's interesting because the Father is the one who actually has the scroll with 7 seals in his hand. Cuando estudiamos el capítulo 4
aprendimos que el que estaba sentado en el trono era el Dios Padre. When we studied chapter 4, we learned that the one who is actually seated on the throne is God the Father. Pero escuche claro, la Biblia dice que el Padre ha dado todo juicio al Hijo. But the Bible says that the Father has given all judgment to the Son. Por lo tanto, el Padre no puede abrir los rollos para desatar los juicios sobre la tierra. So the Father is not going to open the scroll to pour out judgment over the earth. No porque no sea digno, Not because he's not worthy, sino porque Él había determinado que solamente que todo el juicio sería dado al Hijo de Dios. but because he had already determined that all judgment would be given to the Son of ¿Y God. cuántos saben que Dios no miente? And how many of you know that God does Dios not lie? cumple su palabra. He fulfills his word. Por eso cuando se hace la pregunta, That's why when the question is asked, ¿habrá alguien digno de abrir el libro y desatar sus sellos? who is worthy to open the scroll and to loose its seals? Aquí está la respuesta, versículos 3 y 4. Here is the answer in verses 3 and 4. Y ninguno, And no one ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, in heaven or on the earth or under the earth podía abrir el libro ni aún mirarlo. was able to open the scroll or to look at it. Y el pobre Juanito comenzó a llorar. And poor John began to weep. Dice, y lloraba yo mucho, dice Juan, And then John says, so I wept much, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. because no one was found worthy to open and read the scroll or to look at it. Ahora, esto es importantísimo. Now this is very important. ¿Sabe quién estaba en el cielo? Do you know who was in heaven? Los apóstoles, The apostles, los patriarcas. the patriarchs, Enoc, que había sido arrebatado al cielo para no ver muerte. Enoch, who was taken up into heaven so he would not see death, El gran líder Moisés, the great leader Moses, Josué, Joshua, profeta Elías, Eliseo, the prophet Elijah and Elijah, Ezequiel, Daniel, Ezekiel and Daniel, y ninguno de ellos and none of them eran dignos de desatar los sellos de ese rollo. were worthy to open up the seals on that scroll. Solamente había uno que era digno. There was only one who is worthy. ¿Sabe por qué Jesús era digno? Do you know why Jesus is worthy? No solo porque era el Hijo de Dios, Not only because he is the Son of God, sino porque vivió como un cordero sin mancha y sin pecado sobre la faz de la tierra. but because he lived as a holy and lamb without sin over the earth. Por favor, no pase desapercibido esta frase. Please don't take this phrase lightly. Dice, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro. Because no one was found worthy to open the scroll. Ahora escucha lo que dice. And then see what it says. Ni de leerlo, Or to read it, ni de mirarlo. or to look at it. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque cuando se desataran los sellos de ese rollo, Because when the seals would be broken on that scroll, se iba a desencadenar juicios sobre la tierra. the judgment would come over the earth. Y todos los que estaban en el cielo, And all of those who were in heaven, con la excepción del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, with the exception of the Father, the Son, and the Holy Ghost, eran pecadores lavados con la sangre de Cristo. were sinners who were washed by the blood of Christ. Ese rollo les recordaba que ellos también merecían muerte. That scroll reminded them that they also deserved death. Pero hubo uno que fue perfecto, sin mancha y sin arruga. But there was one who had no stain and was perfect. Dice la palabra que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. The Bible says that Jesus was tempted in everything, yet he did not sin. Por eso en el versículo 5 dice así. That's why in verse 5 it says this. Y uno de los ancianos me dijo, But one of the elders said to me, no llores. do not weep. He aquí que el león de la tribu de Judá, Behold, the Lion of the tribe of Judah, la raíz de David, the root of David, ha venido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. has prevailed to open the scroll and to loose its 7 seals. Aleluya. Hallelujah. Dale un fuerte aplauso a Cristo Jesús. El león de la tribu de Judá, The Lion of the tribe of Judah, la raíz de David. the root of David. Sabemos nosotros que esto habla de autoridad. We know that this speaks of authority. Mire, cuando Jacob fue a orar por cada uno de sus hijos, When Jacob went to
pray for each of his sons. Ya casi estaba por morir. He was about to die. Lea que Jacob bendice a las 7 tribus de él, a las 7 tribus de Israel. He prays over the tribes of Y Israel. bendice a cada uno de los hijos de él. And he blesses all of his children. Cuando ora sobre su hijo Judá, When he prays over his son Judah, dice, el cetro no se apartará de ti. he says the seal will not depart from you. O sea, ese cetro era símbolo de autoridad de un rey. And it was a symbol of the authority of a king. Y dice que él sería como un león que iba a regir las naciones. And he said that he would be like a lion who would reign over the nations. Entonces, es una promesa profética del Mesías. So that is a prophetic promise of the Messiah. Y también dice, y la raíz de David. And then it says the root of David. La raíz es lo que alimenta el árbol y le hace crecer. The root is what makes a tree grow and De gives las raíces nourishment. que crece el árbol y se alimenta. From the root does the tree grow and feed itself. Jesús no solamente era descendiente de David, sino el Señor de David. Jesus was not only a descendant of David, but David's Lord. Le pasa como a Abraham, It's like Abraham. que Jesús dijo, mi padre Abraham me vio That he says, my father Abraham saw me, y yo vi lo que hacía el padre Abraham. and I saw what the father Abraham did. Jesucristo es el eterno Dios. Jesus is the eternal God. Aleluya. La tribu de Judá, la raíz de David, The tribe of Judah and the root of David ha vencido para abrir el libro. has prevailed to open the scroll. ¿A quién venció? Who did he prevail over? A Satanás, Satan, a los principados y a potestades. principalities and Pablo powers. dice que los exhibió públicamente en la cruz, Paul says that he exposed them publicly up on the cross, triunfando sobre ellos allí en la cruz. having victory over them on the cross. Mire, algunos piensan que Jesús le ganó a Satanás cuando resucitó. Many people believe that Jesus beat Satan when he resurrected. No, Jesús venció a Satanás en la cruz. But Jesus defeated Satan on the cross. Jesús venció la muerte cuando resucitó. He defeated death when he rose again. Porque mira, lo que trae condenación es el pecado. Because what brings condemnation is sin. Y Jesucristo condenó el pecado, lo clavó allí en la cruz, dice la palabra. And Jesus condemned sin. He actually nailed it upon the cross. La lista de pecados que no era contraria. The list of sins that was against us. Cuando clavaron a Jesús allí en la cruz, When Jesus was nailed on the cross, fue clavada juntamente con él. it was nailed along with Y him. la sangre de Jesucristo And the blood of Jesus nos Christ limpia de todo pecado. washes us of all of Por our eso Él es sins. digno. That's why he is Por los worthy siglos de los siglos. forever Aleluya. and ever. Porque fue Él el que pagó el precio por nuestra libertad. Because he is the one that paid the price for our freedom. Por eso uno de los ancianos le dijo, no llores. That's why the elder said to him, do not weep. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, Behold, the lion of the tribe of Judah, the root of David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. has prevailed to open the scroll and loose its 7 seals. Juan no se había percatado de esto. John didn't understand this. Cuando él le habla así, Juan entiende que esto es algo profético. When he's spoken to like this, he understands that this is something prophetic. Que hablaba del Mesías que había de venir. That is speaking about the Messiah to come. Entonces mira lo que dice el versículo 6. Now see what it says in verse 6. Y miré And I looked, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos and behold, in the midst of the throne and on the 4 living creatures and in the midst of the elders, estaba en pie un cordero como inmolado o sacrificado. stood a lamb as though it had been slain. Ahora le habla del león de la tribu de Judá, He was spoken to about the lion of the tribe of Judah. que es una profecía mesiánica con respecto a Jesús. That is a messianic prophecy about Jesus. Pero ahora cuando Juan mira But now when John sees en el medio del trono
in the middle of the throne room, rodeado de los 4 seres vivientes que sabemos que son querubines, that we are surrounded by the 4 living creatures, which we know are cherubim, y rodeado de los 24 ancianos, and surrounded by the elders. que algunos piensan que pueden ser los 12 patriarcas y los 12 apóstoles. Some people think that these 24 elders are the 12 disciples and the 12 patriarchs. Pero también sabemos que representan la iglesia de Jesucristo, But we also know that they represent the church of Jesus porque Christ, están vestidos con vestiduras blancas because they are dressed in white y clothing con coronas en su cabeza que ponen a los pies de Dios. with crowns on their head that they put before the feet of God. Y en medio de esos 24 ancianos And among those 24 elders estaba en pie un cordero como inmolado, o sea, parecía que estaba sacrificado. stood a lamb as though it had been slain. It looked like it had been sacrificed. Dice que tenía 7 cuernos y 7 ojos. And it says that having 7 horns and 7 Mire, eyes. los cuernos representan poder. The horns represent power. Pregúntele a un rinoceronte. Ask a rhino. Un cantacito con el cuerno de rinoceronte es suficiente para virar tu carro y comenzar a dar vueltas. If you get hit by the horn of a rhino, it will flip your car over. Entonces, cuando dice que tenía ese cordero 7 cuernos, So when it says that this lamb has 7 horns, es que es todopoderoso. is that it's all Y powerful. viene con todo su poder para hacer juicio sobre la faz de la tierra. And it's coming with all of its power to bring judgment over the face of the earth. Ya no era aquel corderito humilde y manso. It was no longer that meek and humble lamb. Ahora al corderito le crecieron los cuernos, 7 de ellos. Now this lamb has 7 great horns, Listo para hacer juicio sobre la faz de la tierra. ready to cast out judgment over the face of the Y earth. dice, y 7 ojos porque lo ve todo. And 7 eyes because it sees everything. Dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Then he came and took the scroll out of the right hand of him who sat on the throne. Estaba listo para pasar juicio. He was ready to cast out judgment, Listo para abrir cada uno de esos sellos. ready to open every single one of those seals. Ahora, por favor, quiero que usted no pierda de vista algo importante. And I don't want you to lose sight of something important. En el centro de ese trono In the center of that throne, estaba en pie un cordero como sacrificado. there was a lamb as though it had been slain. Cuando yo escuché esa palabra, lo primero que vino a mi mente fueron las palabras de Juan el Bautista. When I heard those words, I was quickly reminded of the words of John the Baptist. Cuando Jesús fue a ser bautizado en el río Jordán. When Jesus was going to be baptized in the Jordan River. Juan 1:29. In John chapter 1 verse 29. Dice, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Then the next day John saw Jesus coming toward him. Dice, y dijo, And he said, este es el Cordero de Dios "Look, the Lamb of God, que quita el pecado del mundo. who takes away the sin of the world." Eso es algo, mira, esto no es algo nuevo. This is not something new. Esto no es algo sorpresivo. This is a surprise. Esta es la bendición de la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura. It is the blessing of the prophetic word of God, which is very sure. Desde Génesis capítulo 3, desde el principio de la palabra de Dios, From the beginning in the book of Genesis, dice la palabra que Dios iba a levantar uno que iba a pisarle la cabeza a la serpiente, que es Satanás. in the book of Genesis, it says that one would come that would step on the neck of Satan. Él le iba a lastimar el talón, dice, He is going to stick his heel, pero Jesucristo le iba a aplastar la cabeza. but he was going to crush his head. Jesucristo le aplastó la cabeza a Satanás Jesus Christ crushed Satan's head en la cruz del Calvario on the cross of y se Calvary. convirtió en el Cordero que quita el pecado del mundo. And he became the lamb that takes away the sin of the world. Por eso cuando él toma el rollo que tiene los 7 sellos, That's why when he takes this scroll that has the 7 seals, lo próximo que vemos es el versículo 8. then we see verse 8. Dice, y cuando hubo tomado el libro, Now when he had taken the scroll, ahora mira lo que hacen los 4 seres vivientes, los 24 ancianos. see what the 4 living creatures and the 24 elders do. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Now when he had taken the scroll, the Hallelujah. 4 living creatures and the 24 elders fell down before the Lamb. ¿Qué pasó en el capítulo 4? What happened in chapter 4?
los 4 seres vivientes, the 4 living los creatures, 24 the ancianos, 24 elders se postraban delante del Dios Padre. would bow down before God the Father. Aquí vemos que los 24 ancianos y los 4 seres vivientes Here we see that the 24 elders and the 4 living creatures se postran delante del Cordero. fall down before the Esto Lamb. no es otra cosa que una alusión directa a la divinidad de Jesucristo. This isn't anything more than an allusion, a direct allusion to the divinity of Jesus Christ. Una declaración directa de la igualdad de Jesucristo con el Dios Padre en divinidad. A direct correlation in the divinity that Jesus has with the Father. Y se postraron delante del Cordero. And they fell down before the Lamb. Ahora escucha lo que dice. Now listen to what it Y says. todos tenían arpas Each having a harp y copas de oro llenos de incienso, and golden bowls full of incense, que son las oraciones de los santos. which are the prayers of the saints. Me llama mucho la atención 2 cosas que menciona aquí. There are 2 very interesting things here. La primera es que cada uno de los 24 ancianos y los 4 seres vivientes tenían un arpa en la mano. The first is that all 24 elders and 4 living creatures have a harp in their hands. El que ha leído el Antiguo Testamento sabe que el arpa es un acompañamiento en la música. Those who have read the Old Testament know that the harp was used to accompany music. Pero hay algo mucho más con respecto al arpa que simplemente un instrumento de adoración. But there's much more significance to the harp than just being an instrument of worship. Los arpas en el Antiguo Testamento en muchas ocasiones The harps in the Old Testament, in many occasions, están asociadas con la profecía. are associated with prophecy. De alguna manera existe una conexión entre los arpas y las palabras proféticas del cielo. There's in some way a connection between the harps and prophetic word that comes from heaven. Yo podría darle 4 o 5 ejemplos, pero solamente le voy a dar uno por cuestión de tiempo. I could give you 4 or 5 examples, but I'll give you one because of time. En Segunda de Reyes, capítulo 3, In 2 Kings chapter 3, dice que Eliseo iba a orar por 3 reyes, it said that Elisha was going to pray over 3 kings. pero no estaba el espíritu de profecía sobre él. But he did not have the spirit of prophecy upon him. Dicen, si usted lo puede leer luego, Segunda de Reyes 3, versículo 15. And you can read it later in 2 Kings 3, chapter 3, verse 15. Dice la palabra que él dijo, tráigame un tañador. He said, bring me a harpist. Dice que mientras el tañador tocaba su arpa, While the harpist was playing, la mano del Señor descendió sobre Eliseo y comenzó a profetizar. it says that the hand of God came upon Elisha and he began to prophesy. Entonces lo que entendemos aquí es que cuando estos 24 ancianos tienen arpas en sus manos, So what we can understand is that when these 24 elders have harps in their hands, simboliza que lo que está por suceder es una palabra profética que ya se había dado anteriormente. is that this is symbolizing that what is about to happen is going to be a fulfillment of prophecy. Entonces allí lo que estamos viendo es el cumplimiento de una profecía. So what we are actually seeing is a prophecy that is being fulfilled. Y me llama la atención que dice que también que habían unas copas, And then it also calls my attention that it says that there were bowls, copas de oro llenas de incienso. golden bowls full of incense. Y la Biblia no deja lugar a duda lo que es. And the Bible doesn't let us wonder what it is. Dice que el incienso en estas copas son las oraciones de los santos. It says that the incense that is inside these bowls is the prayer of the saints. A veces pensamos que Dios no escucha nuestras oraciones. Sometimes we think that God doesn't hear our prayers. A veces pensamos que Dios está muy ocupado para hacer algo con respecto a nuestras oraciones. Sometimes we think that God is too busy to do something regarding our Pero prayers. la Biblia muestra que Dios tiene unas copas en el cielo But the Bible says that he has these bowls in heaven, donde están en el cielo en una copa delante del trono de Dios. and they are in these bowls before the throne of God. Un incienso es algo que da olor. An incense is something that Se emits usaba odor. en el Antiguo Testamento como ofrendas en el tabernáculo. In the Old Testament, they were used as their offerings in the tabernacle. Y era para que Dios recibiera ese olor grato
de las ofrendas. And so that fragrance would come up and be worthy to Y le God. acordara que había un pueblo que estaba rindiéndole culto. And remind him that there was a people that were having worship to him. Mira, amado hermano, si tu oración no ha sido contestada aún, Brother, sister, if your prayer has not yet been answered, no es porque Dios está ignorando tu oración. it's not because God is ignoring your prayer. Es que Dios tiene un tiempo para todas las cosas. But it's that there is a time for everything with Pero God. allí en aquel lugar But there in that place, había multitudes de personas que habían clamado por justicia. there were multitudes of people who were crying out for justice. Había muchos mártires cristianos que habían muerto por la buena nueva del evangelio. There were many martyrs, Christian martyrs, who had died because of the gospel. Y allí estaba aquel incienso y estaba los 24 ancianos diciéndole al Señor Jesús, ¿listo para el juicio? And there, those 24 bowls and that incense was coming up to Jesus, saying, reminding him, are you ready for the judgment? Llevan años, siglos esperando por tu justicia. They've been waiting years, centuries for your judgment. Así que el arpa y las copas So the harps and the bowls nos indican que este momento no solo señala un cumplimiento de la profecía, indicate to us that not only does this moment signal the fulfillment of prophecy, sino también la respuesta a todas las oraciones del pueblo de Dios. but also the answer to the prayers of God's people. Recuerde que ahorita acabamos de mirar a donde al pasado, Reminder that recently we just looked at the past. porque se parecía a un cordero que era inmolado, ¿cierto? Because they said that it was like a lamb who was slain. Mira lo que dice el versículo 9. Now see verse 9. Dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, And they sang a new song saying, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. you are worthy to take the scroll and to open its seals. Ahora escuche la razón. Now listen to the reason why. Porque tú fuiste sacrificado For you were slain. y con tu sangre nos has redimido para Dios de toda linaje, lengua, pueblo y nación. And you have redeemed us to God by your blood out of every tribe and tongue and people and nation. En otra razón, la razón por la cual Jesús era digno de abrir los sellos, So the reason that Jesus is worthy to open the seals, porque Él fue el justo que llevó el pecado del mundo. because he was the righteous one who took the sin of the world. Porque fue su sangre la que compró el perdón de todos los que ponen su fe en Cristo. Because it was his blood that bought the price of all of those who believe in him. Pero aquellos que rehúsan recibir la sangre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, But those who refuse to receive the blood of Jesus for the forgiveness of their sins, solo le espera una horrenda expectación de juicio. they're waiting for wicked judgment over them. Tú fuiste sacrificado, You were slain. por eso eres digno de abrir los sellos. That's why you are worthy to open the seals. Ahora quiero hacer una pausa aquí, Now I want to make a pause here, porque a menudo no conectamos esto con la cena del Señor. because many times we don't connect this to the Lord's Supper. Pero hay una conexión muy directa a lo que vamos a celebrar ahorita, la cena del Señor. But there is a very direct correlation of what we're going to do soon in celebration of the Lord's Supper. Dijimos al principio que el capítulo 5 de Apocalipsis We said that chapter 5 of Revelation hace dos cosas. talks about two things. Nos enfoca hacia el futuro, It reminds us, it takes us to the future, las cosas que han de venir, the things that are to come. pero también allá en el futuro nos recuerda el pasado. But there in the future, it reminds us of the past. ¿Por qué? Porque cuando llegamos al futuro vemos a un cordero inmolado. Because when we get to the future, we see the lamb who was slain. Por lo tanto, cuando miramos hacia el futuro, nos lleva directamente al evento del pasado. So when we look to the future, it immediately takes us to those events of the past. Cuando miramos la cena del Señor, eso es exactamente lo que pasa. When we see the Lord's Supper, that's exactly what happens. 1 Corintios 11, 23 y 24. 1 Corinthians 11, verses 23 and 24. Dice, la noche que Jesús fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia, lo partió y dijo. And the same night in which Jesus was betrayed, he took bread, and when he had given thanks, he broke it and said,
tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Take, eat. This is my body, which is broken for you. Haced esto en memoria de mí. Do this in remembrance of me. Le hago esta pregunta. Now I'll ask you this question. Cuando Jesús dijo esas palabras, When Jesus said these words, ¿había muerto? had he died? Pero estaba pronto por morir. But he was about to die. En otras palabras, Jesús está apuntando ¿hacia dónde? So where's Jesus pointing us to? Hacia el futuro. Towards the future. Pero luego le dice, en el futuro van a hacer esto en memoria de mí cuando ya no esté con ustedes. He is saying that you're going to do these things in remembrance of me when I am no longer here. Lo mismo que ocurre en el capítulo 5 de The Apocalipsis. same thing that happens in chapter 5 of Revelation. Versículo 25. Verse 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, In the same manner, he also took the cup after supper, saying, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. This cup is a new covenant in my blood. Hacer esto todas las veces que bebieres, Do as often as you drink it, en memoria de mí. in remembrance of me. Jesús vuelve a hacer exactamente lo mismo. Jesus does it once again. Aún no ha muerto, He has not yet died, pero está apuntando hacia el futuro. but he is pointing us towards the future Y recordarles que cuando lleguen al futuro, and reminding us that when we get to the future, tendrán que mirar al pasado para recordar su sacrificio. we have to look back towards the past to remember his sacrifice. La mayoría de nosotros tratamos de olvidar cómo murieron aquellos a quienes más amamos. Many of us try to forget how those that we love dearly died. ¿Cuánto aman a Jesucristo? How many of you love Jesus? Con Jesús no pasa así. With Jesus, it happens too. Jesús quiere que recordemos la forma en que Él murió. Jesus wants us to remember how he died. La pregunta es ¿por qué? The question is why? Porque el perdón de pecados Because the forgiveness of sin está centrado en la muerte y el derramamiento de Jesucristo en la cruz del Calvario. is centered in the death and in the blood of Jesus. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. If there was no shedding of blood, there is no forgiveness of sin. Por eso Jesús quiere que siempre recordemos la forma en que Él murió. That's why he always wants us to remember how he died. Ahora, no fue solo la vida sin pecado de Jesucristo que nos salvó, So it was not just Jesus' sinless life that saved us, sino su muerte y sangre derramada en la cruz para el perdón de nuestros pecados. but his death and the blood shed on the cross for the forgiveness of our sins. Si Él hubiese vivido sin pecado y no muerto en la cruz, no hubiésemos sido salvos. If he had lived without sin but yet not died on the cross, then we would not be forgiven. Entonces era una cosa. Claro, también es cierto que si hubiese vivido en pecado, su sacrificio en la cruz no nos hubiese salvado. So it's also true that he had lived in sin but then died, then we would not be saved. Ambas eran necesarias. Both were Y necessary. Jesucristo llenó ambos requisitos. And Jesus fulfilled both of those requirements. Ahora, dijimos que Jesús enfoca hacia el futuro para hacernos mirar hacia el pasado. Now we say that Jesus looks to the future to remind us of the past. Pero no terminó ahí. But doesn't finish there. De hecho, Pablo lo enfatiza en 1 Corintios 11:26. Actually, Paul emphasizes this in 1 Corinthians chapter 11, verse 26. Él dijo, le voy a enseñar a ustedes lo que Cristo me enseñó a mí. He says, I'm going to show you what Jesus showed me. Versículo 26 de 1 Corintios 11. Verse 26 of 1 Corinthians 11. Él dice, así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, For as often as you eat this bread and drink this cup, la muerte del Señor anunciáis. you proclaim the Lord's death. ¿Hasta cuándo? Until when? Hasta que Él venga. Until he comes. ¿Hacia dónde nos está enfocando? Where is he focusing us to? Hacia el futuro. Towards the future. El cristiano no puede estar enojado. I'm not translating that. El cristiano no puede estar enfocado en el pasado solamente. Christians can't be focused only on the Si past. queremos tener gozo en el Señor, tenemos que también estar enfocados en el futuro. If we want to have joy in the Lord, then we also need to be looking Tenemos towards que the future. recordar que este momento de dolor y aflicción va a terminar. We have to remember that this time of pain and affliction will also Y come to llegará el día pass. en donde Dios va a enjugar toda lágrima. And there will come a day when God will wipe away every tear. ¿Sabe cuáles fueron las últimas lágrimas en el cielo? Do you know what the last tears on heaven were?
La lágrima de Juanito, John's tears cuando no sabía quién era digno when he didn't know who was y no lo worthy veía en el trono. because he couldn't see him in the throne room. No va a haber más lágrimas, ni llanto, ni dolor en el cielo. There will be no weeping and no tears and no He pain aquí in las cosas heaven. viejas pasaron. All of the old things have Dios está passed. haciendo un nuevo cielo, una tierra nueva para todos los redimidos. But he is Aleluya. making a new heaven, a new earth for all of those who are redeemed. Entonces debemos recordar el futuro. So we have to remember the future. En otras palabras, lo que Jesús prometió respecto al futuro. In other words, what Jesus promised regarding the future. De hecho, Jesús habló de esto mismo en Mateo capítulo 26, versículo 29. And Jesus actually spoke about this in Matthew 26:29. Él dijo, y os digo que desde ahora And he says, "But I say to you, no beberé más de este fruto de la vid. I will not drink of this fruit of the vine from now on." ¿Hasta cuándo? Until when? En el futuro, escuche esto. Looking towards the future. Listen. Hasta aquel día Until that day, en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom. Jesús está diciendo, sus ojos puestos en el futuro. Jesus is saying, put your eyes on the future. Esa es la esperanza bienaventurado del creyente. That is the blessed hope of the believer. Jesús dijo, he aquí yo voy a preparar lugar para vosotros. Jesus said, I am going to prepare a place for you. Entonces escúcheme con cuidado. So listen to me carefully, Aunque a Jesús no se le olvida nada, because Jesus forgets nothing. la Santa Cena la hacemos en memoria de Jesucristo. We do the Lord's Supper in remembrance of Jesus. Pero si queremos hablar de manera coloquial aquí a nivel de la tierra, But if we want to speak on earthly terms, podríamos decir que Jesús hizo un pacto we could say that Jesus made a pact para acordarse de algo importante, to remember something important, de que tenía que venir por nosotros. that he had to come back for us. Él dijo, no voy a beber jamás de este fruto de la vid, le dijo a los He apóstoles, said, I will no longer drink from this vine. He said to his hasta que apostles, vuelva a beberlo junto con ustedes en el trono, en el reino de mi Padre. until I am able to drink it once again with you in my Father's kingdom. Jesús tiene abstinencia de vino Jesus does not drink wine como un pacto de que viene por su pueblo. as a pact that he is coming for his people. Un día nos vamos a sentar con el Rey de Reyes, el Cordero Inmolado, One day we're going to sit with the King of Kings and the y Lamb who sacará was su slain. copa de oro y vino. And he's going to take out his wine glass. Yo nunca he bebido vino aquí en la tierra, I've never had wine here on earth, así que me voy a poner las botas allá en el cielo. so I'm going to try it in heaven. Eso es tema para otro día. That's a topic for another day. Así que tendré el privilegio de probar el mejor vino hecho en todo el universo. So I'll have the privilege of trying the best wine in the whole universe. Gloria sea el nombre del Señor. Glory to the name of God. En la Santa Cena, In the Lord's Supper, al igual que en Apocalipsis capítulo 5, same as we see in Revelation chapter 5, ocurre dos cosas. two things happen. Nos lleva al futuro It takes us to the y en el future, futuro nos recuerda al pasado. and it reminds us of the past. Así que volvamos al capítulo 5 de Apocalipsis para así terminar. So we're going to go back to Revelation chapter 5 to finish. Versículo 11. Verse 11. Luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono Then I looked and I heard the voice of many angels around the throne, y de los seres vivientes y de los ancianos. the living creatures and the elders. Ahora, hablando con respecto a los ángeles, mira lo que dice. And speaking about angels, see what it says. Y el número de ellos eran millares de millares y millones de millones. And the number of them was thousands of thousands and 10,000 times 10,000. Es una forma de decir una cantidad innumerable. It's basically a way to say that it was an innumerable multitude of people. Yo estuve viendo una campaña evangelística que estaba pasando en el África. I was looking at this evangelical campaign that was happening in Y yo estaba Africa. impactado porque habían 150,000 personas. And I was impacted because there were 150,000 people. Y la cámara se movía y yo no podía ver el fin de las personas. And while the camera was moving, I couldn't see where the people ended. ¿Te imaginas esto del cielo? Can you imagine this in heaven? Millones y millones y millones y millones de ángeles Millions and millions and millions and millions of angels
Dice la palabra que oí la voz de muchos ángeles. And it says that he heard the voice of many angels. Mira lo que dice el versículo 12, que decían a gran voz. And verse 12 says, saying with a loud voice. Mira lo que estaban diciendo estos ángeles, See what these angels were saying. los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, The living creatures and the 24 elders, que decían a gran voz, saying with a loud voice, el cordero que fue inmolado es digno. worthy is the Lamb who was slain, Digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. worthy to receive power and riches and wisdom and Oh. strength and honor and glory and praise. Digno es el cordero de Dios. Worthy is Aleluya. the Lamb of God. El cordero que fue inmolado, sacrificado es digno. Worthy is the Lamb who was slain and sacrificed. Mira, hermano, a menudo yo estoy allí adorando al Señor Many times I'm there worshiping God, y como que escucho mucho silencio and I hear a lot of silence, y me entristezco en el corazón. and my heart is saddened Porque es que no hemos tenido una visión clara de lo que va a ocurrir en el cielo. because we don't have a clear understanding of what's going to happen in heaven. Dios no solamente es digno en el cielo, es digno también en la tierra. God is not only worthy in heaven, but also here on Por earth. eso nuestra adoración debe alinearse con ellos en el cielo. That's why our worship must align itself with what's happening in heaven. No, pastor, es que a mí me gusta la alabanza y la adoración solemne. But Pastor, I really like solemn worship. Pues no vaya para el cielo, quédese aquí. Don't go to heaven, stay here. Mire, lo lamento, eso es literalmente bíblico. I'm sorry, but that's biblical. Si te molesta la adoración con gozo y con fuerza en la tierra, If you are annoyed with loud, joyful worship here on no earth, estás listo para ir al then cielo. you're not ready to go to heaven. Porque la Biblia dice, Because the Bible says, luego miré then I will y say, oí la voz de muchos ángeles I heard the voice of many angels que decían a gran voz, that said with a loud voice, el cordero que fue inmolado es digno. the Lamb who was slain. Eso no es is gran worthy." voz. That's not a great voice. Primero era a gran voz, First, it was a great voice, eran millones y millones de and it was ángeles. millions and millions of angels. Digno es el cordero que fue inmolado. Worthy is the Lamb who was slain. ¿Puede decirlo conmigo? Can you say it with me? Dilo a gran voz. Say it with a loud Digno voice. Worthy es el cordero is the Lamb que fue inmolado. that was slain. Digno Worthy es el cordero is the Lamb que fue inmolado. that was slain. Aleluya su Hallelujah. nombre. We praise you, God. Gloria sean dadas, Rey de Reyes. You are worthy, Lord. Te magnificamos. Mira, que nos digan loco, no importa. They can call us crazy. Who cares? Somos los locos de Cristo, como dijo Gigi Ávila un día. We are crazy about Christ. En el cielo van a haber muchos locos gritando. In heaven, there's going to be a lot of crazy people Y yo shouting. quiero estar allí gritando ante la presencia del Cordero. And I want to Aleluya. be there shouting along with them. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, no era solamente los millones de ángeles, Not only was it the millions of los angels 24 ancianos y los 4 seres vivientes, and the 24 elders and the 4 living creatures, sino que el versículo 13 dice, y a todo lo creado. and then in verse 13 it says, and every creature. En otra palabra, toda la creación de Dios. Basically all of God's Y por, creation. no entendimos, mira lo que dice. And just in case you don't understand, this is what it says. Y a todo lo creado que está en el cielo And every creature which is in heaven y sobre la tierra and on the earth y debajo de la and tierra under the earth y en el mar and such are in the sea y a todas las cosas que en ellos hay, and all that are in them, a ellos también le oí decir I heard them also saying, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Aleluya. to him who sits on the throne and to the Lamb be the blessing and the honor and the glory and the power forever and ever. Alabado sea el Rey, Señor Jesucristo. Alabado sea el Cordero. We worship you, Jesus. You are the Lamb. Todo lo creado, Every creature,
Aleluya. Decía en el trono, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza. They said to him who sits on the throne and to the Lamb be blessings. Y cuando toda la creación And when all creation, del cielo, la tierra y de los mares from heaven, earth, and the seas, alababan al Cordero, would worship the Lamb, dice la palabra en versículo 14. then it says the word in verse 14. Entonces los cuatro seres vivientes decían, And then the four living creatures said, amén. Amen. O sea, que así sea. In other words, let it be. Sí, alabado sea el Cordero. Yes, bless the Lamb. Y los cuatro seres vivientes decían, amén. And the four living creatures said, Amen. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros And the 24 elders fell down y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. and Aleluya. fell down and worshipped him who lives forever and ever. Qué maravilloso es el Señor. How wonderful is the Lord. Mire, hermano, a veces hay unos pasajes bíblicos que no los entendemos Sometimes there are biblical passages that we don't understand hasta que vemos otros pasajes en la Biblia. until we see other passages in the Word. Por eso ahora, después de haber entendido esto, That's why now, with that understanding, podemos entender lo que Pedro dijo en Hechos capítulo 4 versículo 12. we can understand what Peter said in Acts 4, verse Él 12. dijo, y en ningún otro hay salvación, And he says, and there is salvation in no one else. porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. For there Aleluya. is no name under heaven given among men which we must be saved. Solamente hay uno que es digno. There is only one who is worthy. Solamente hay uno que es digno porque fue sacrificado. There's only one who is worthy because he was sacrificed. Aquel cordero sin mancha y sin pecado. That perfect lamb. Por eso es que no hay salvación en ningún otro nombre sino en el nombre de Jesucristo. That's why there is no salvation but in the name of Jesus Christ. Iglesia, por favor, tenemos que testificarle a otros de Jesucristo. Church, we must testify to others about ¿Te Christ. imaginas las miles de diferentes religiones? Can you think about all of the thousands of different Los religions? millones de personas que están ahora mismo sirviendo a otro Dios que no existe. The millions of other people who are serving other gods who don't exist. Otro Dios que no pueden llevarlos al cielo. Other gods who can't take them into heaven. Que no pueden contestar sus oraciones. That can't answer their prayers. Que no pueden salvarlos de su pecado. That can't save them from their sin. Tenemos una gran responsabilidad en nuestras manos. We have a great responsibility in our hands Compartir la buena nueva del Evangelio. to share the good news of the gospel. Si estamos convencidos If we are convinced que en ningún otro hay salvación, that in no one else there is salvation, tenemos que proclamar aquel que puede salvar a la gente. then we need to proclaim the one who can save Que people. estemos puestos de pie. Stand to your feet with me. Padre, te damos gracias Father, we give you thanks por esta palabra viva y poderosa. for this living and powerful word. Esta palabra que ha iluminado nuestro entendimiento. This word that illuminates our understanding. Que nos ha ayudado a entender la importancia de poder servirte en espíritu y en verdad. That helps us understand the importance of worshiping you in spirit and in truth. El valor único del sacrificio de Jesucristo. The unique value of the sacrifice of Christ. El único que es digno. The only one who is worthy. Por eso yo te pido, Padre, That's why I ask you, Father, que tú hoy, Señor, traigas convicción al corazón. that you bring conviction to the hearts. Si hubiese alguien en este lugar If there is someone in this place que todavía no ha sido salvado, that has not yet been saved, que no ha recibido el perdón de sus pecados, that hasn't received the forgiveness of their que hoy sea sins, el día, Padre mío, cuando ellos reciban el perdón. that today be the day that they receive forgiveness, Te confiesen como Señor y Salvador de sus vidas. that they confess you as Lord and Savior of their lives. En el nombre de Jesucristo. In the name of Jesus Christ. Quiero la iglesia, por favor, en comunión. I want the church crying out. Dios ha cambiado nuestro lamento en alegría. God has changed our sadness into joy. Pero hay personas que necesitan dejar de llorar But there are people who need to stop weeping y poner su fe en Jesucristo como Señor y Salvador. and place their faith in Jesus as their Lord Tú and acabas de Savior. escuchar que no hay salvación en ningún otro nombre. You just heard that there is no salvation in any other name.
Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el Hijo de Dios. There's only one mediator between God and man, and that is Jesus Christ. Él es el único que puede salvarnos. He is the only one who can save Por us. eso quiero decirte que la decisión más importante de tu vida So that's why I have to tell you that the most important decision of your life es qué tú haces con esta verdad. is what do you do with this truth. Dice la palabra que está determinado al hombre que viva una sola vez, The word says that it's determined that man should live once, muera una sola vez die once, y después venga el juicio. and then judgment En comes. otras palabras, mientras tenemos vida, In other words, while we have life, es cuando tenemos la oportunidad de decidir por Cristo. is when we have the opportunity to decide with Christ. Hoy es el día de salvación. Today is the day of Hoy tú tienes la salvation. oportunidad de confesar a Cristo como tu Señor y Salvador. Today you have the opportunity to declare Jesus as your Lord and Si Savior. quieres ser salvo es algo sencillo. If you want to be saved, it's very simple. Tienes que reconocer que eres pecador, You have to recognize that you are a sinner. arrepentirte de tus pecados Repent of your y sins. tercero, aceptar por la fe el sacrificio de Cristo en la cruz. And thirdly, accept the sacrifice that Jesus did on the cross for you. El derramamiento de su sangre en la cruz para el perdón de tus pecados. The shedding of His blood for the forgiveness of your La Biblia dice que si sins. confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor The Bible says that if you declare with your mouth that Jesus is Lord, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. and believe it in your heart that God the Father resurrected Him from the dead, then you will be Yo saved. quiero hoy ofrecerte ese regalo. Today I want to offer you that gift. Quiero hacerte una invitación para que acepte a Cristo como tu Señor y Salvador. I want to make you an offering to accept Jesus as your Lord and Que aceptes Savior. el sacrificio que Él hizo en la cruz por ti cerca de 2000 años atrás. To accept the sacrifice that He did for you around 2,000 years ago. ¿Habrá alguien en medio de nosotros? Is there anyone among us? Dios les bendiga. Nos da mucha alegría saber que usted se conectó con nosotros en este día y confiamos que esta palabra ha ministrado a su vida. Ahora quiero ofrecerle algo que es de suma importancia y es que usted entregue su vida a Jesucristo. Si todavía usted no ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, hoy es un buen momento. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La palabra también dice que no somos salvos a través de las obras, sino por la fe. Así que quiero invitarte a que des ese paso de fe y hagas conmigo esta oración sencilla, la oración de salvación. Repite conmigo: Padre, te doy gracias por hablar a mi vida. Reconozco que soy pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Y te confieso hoy como el único Señor y Salvador de mi vida. Acepto tu sacrificio en la cruz, donde derramaste tu sangre para el perdón de mis pecados. Y recibo hoy la salvación de mi vida a través de la fe. En el nombre de Jesucristo. Amén. Si usted ha hecho esta oración sencilla, la palabra declara que su nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Así que quiero ahora exhortarle a que usted se una a una iglesia. Si usted está aquí localmente en Kennesaw, yo le invito a que se congregue con nosotros. Pero si usted está fuera del estado o en otra parte del mundo, le quiero motivar a que consiga una iglesia donde se enseñe la sana doctrina y donde usted pueda crecer espiritualmente junto con otros creyentes, para que así pueda también adorar el nombre del Señor y compartir las buenas nuevas con otros que no le conocen. Así que muchas gracias y Dios te bendiga. Nos alegra que nos hayas acompañado hoy. Si este mensaje ha impactado tu vida, suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir recibiendo palabra que restaura y transforma. También puedes ayudarnos a que otros reciban esta poderosa palabra haciendo una donación al visitar este enlace. Thank you for joining us today. If this message has impacted your life, subscribe to our YouTube channel to keep receiving word that restores and transforms. You can also help reach others to receive this powerful word by making a donation visiting this link.